Jehová es pastor. Jehová es pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Amados hermanos en Cristo Jesús, muy buenas noches, bendiciones. Hace unos instantes dio lectura a la palabra de Dios nuestra hermanita Alison. Así que estamos dando participación a los niños, adolescentes de la iglesia para que estén dando lectura a la palabra del Señor. Y vamos a orar para ir a la enseñanza de esta noche. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias una vez más por estar aquí en tu casa de oración, compartiendo tu palabra para tu iglesia. Gracias, Señor. Bendice este mensaje de principio a fin y gracias porque, Señor, tu palabra es luz en este mundo. Y gracias, tu palabra es alimento. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos anima a seguir adelante. Gracias, Señor, porque somos ovejas de tu prado, que oyemos tu voz y te seguimos. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor una vez más por este momento. Y antes de ir al mensaje, también permítame enviarle un saludo a nuestra hermana en Cristo, a nuestra hermana Sonia. Sonia, desde aquí de la iglesia te enviamos un saludo, un fuerte abrazo para ti en especial y para Esteban, tu esposo, y para Andrea. Andrea, bendiciones. Y también un saludo muy especial para David, ¿no? Davidcito, ahí está ahí en tus brazos y sé que está escuchando el saludo de sus hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, aquí en el Perú. Saludo para nuestra hermanita Sonia. Yo sé que mi hermana Sonia está bastante lejos y de aquí de Canto Grande te enviamos un saludo de parte de la iglesia, un fuerte abrazo para ti, Sonia, que estás ahí en España, y estamos orando por ti para que Dios haga su voluntad en tu familia. Bien, ahora sí, nos vamos a ir a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Días atrás estuvimos estudiando el libro de Éxodo y pudimos ver ahí cómo el pueblo de Dios sale victorioso de Egipto. Celebraron la Pascua antes de salir de Egipto. Y la Pascua simboliza la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora eran libres. Y allí Moisés, adelante del pueblo, llevando al pueblo a la tierra prometida que Dios había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. La Biblia dice que todo tiene su momento. Y había llegado el día de la liberación que había sido profetizado por el Señor, por los profetas. Y en el libro de Corintios nos habla de algo muy importante el apóstol Pablo, de la tentación. Y vamos a hablar de esto en esta noche, de la tentación. ¿Qué significa tentación? Significa poner a prueba, examinar, tentar. También significa, es la instigación que induce el deseo de algo. Es la incitación a pecar por parte del diablo. La tentación.
Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, algunos versículos donde el pueblo de Israel tentó al Señor. Éxodo capítulo 17 dice así, Éxodo 17, verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Qué tal, no? Sorprende esta pregunta que hace este pueblo. ¿Está Jehová con nosotros? Qué fácil, qué rápido se habían olvidado de las maravillas que Dios había hecho ante sus ojos. Qué fácil se habían olvidado de nuestro bendito Dios que los libertó con amor eterno. Más adelante vamos a leer aquí en Números 14, 22. Dice así, Números 14, 22 en la palabra del Señor. 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Imagínate, este pueblo, dice la palabra, habían tentado ya al Señor 10 veces. ¿Qué significa tentar? Poner a prueba. Pusieron a prueba a ver que nos dé el agua, a ver que nos dé la comida, a ver que nos libre de nuestros enemigos, a ver que nos libre de las serpientes, a ver que nos libre de nuestros enemigos. Se habían olvidado de la promesa del Señor. Y la Biblia dice que Dios se enojó al ver a un pueblo desagradecido. Pusieron a prueba, dice, 10 veces. Deuteronomio 6:16. Más adelante dice Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masach. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus estatutos que te he mandado. En el libro de Salmos 78, vamos a ir al libro de Salmos. Salmos 7:8 dice, Salmos 7:8, verso 18. Siete, 8, 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Estoy mencionando algunos versículos para luego desarrollar la enseñanza de esta noche. Salmo 95, 9. 95, 9, dice así la palabra del Señor. Salmo 95, 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. En el Salmo 106, seguimos, Salmo 106, dice así, versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Todos estos versículos que hemos dado lectura nos habla de este pueblo que no quiso obedecer a Dios. Esa debe ser la razón por la cual ellos, con sus propias manos, con sus propios recursos, dijeron a Aarón, haznos nuestros dioses para que vayan delante de nosotros.
Y lo hicieron. O sea, ellos querían un Dios hecho por su mano, donde el pueblo, como dice, la mayoría manda, porque ahí la mayoría pidió. Y cuando la mayoría habla, no es porque Dios está ahí, hermano. No es que la mayoría manda. No. En nuestra nación, en el Perú, dentro de poco habrá elecciones, habrá un ganador. Por supuesto, la mayoría lo va a elegir. Y creen que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y muchas veces se equivocan. Se equivocan. Normalmente, este mundo a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces, la mayoría pidió a Aarón, haznos dioses que vayan delante nuestro. Y se regocijaron y empezaron a danzar. Y empezaron a danzar delante de este ídolo. La palabra becerro significa dar vueltas en círculos en el idioma hebreo. Ejel es la palabra. Hermano, cuando hay un ídolo delante nuestro, siempre vamos a divagar, vamos a dar vueltas y nunca vamos a crecer como verdaderos cristianos, porque ese es el anhelo de Dios, que crezcamos en la fe a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que le conozcamos a Él para entender el propósito por la cual Dios nos llamó a su bendito reino. Aleluya. Dice la Biblia, me tentaron ya 10 veces. O sea, cuando uno lee el Antiguo Testamento, parece que el diablo está de vacaciones, pero no estaba de vacaciones, hermano. No estaba de vacaciones. Estaba más activo y el pueblo de Israel se dejó manipular por este tentador, por este mentiroso, por este padre de la mentira. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel había corazones que no querían obedecer a Dios. No estaban de acuerdo con el varón que Dios había puesto como libertador del pueblo de Israel llamado Moisés. Coré se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. También muchos se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios, que era Moisés. Y el Señor ahí demostró que Dios estaba con Moisés, porque destruyó a sus enemigos. Y viendo esto el pueblo, aún así, por eso la Biblia lo llama pueblo de dura cerviz, viendo milagros, viendo maravillas que Dios había hecho a su favor, lo tentaron. O sea, le dijeron, a ver, que Dios nos provea esto. Ya Moisés, ya muy pronto a entrar a Canaán, también el pueblo se aglomeró y le dijo, agua, ¿dónde está el agua? Y el Señor le dijo, háblale a la roca. Y Moisés no obedeció a Dios. En su enojo, habló en voz alta y con su vara golpeó y dijo, beban. Claro, ocurrió el milagro. El pueblo bebió. Pero el pueblo no era agradecido con Dios, hermano. La Biblia dice que Dios es fiel. A pesar que somos infieles, pero Dios permanece fiel. Él siempre está al lado nuestro, esperando que escuchemos su voz, que enderezcamos nuestros caminos. Y ahí está el Señor. Moisés perdió, en cierta manera, la cordura. ¿Y por qué perdió Moisés esa lucidez, esa paciencia que tenía? Ahí estaba el tentador. El tentador dice que anda como león rugiente para obrar y actuar no conforme a la voluntad del Señor. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero no con ira, no por enojo, sino por amor. Y el amor siempre nos lleva a obedecer al Señor.
Y Moisés se portó mal delante de Dios, delante de la congregación de Israel. Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Israel en el desierto caminó 40 años. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Mateo, vemos a Jesús. El Nuevo Testamento empieza con Jesús y dice que aquí aparece nuevamente el tentador, pero ya en una forma más visible. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el tentador? El diablo. Entró en escena el tentador. ¿Qué tal, hermano? Entró en escena. Pero ¿este tentador era la primera vez que entraba en escena? No. En Génesis capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Está al iniciar la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es la tentación entonces? Cada tentación que enfrentamos es un ataque de Satanás para ponernos en contra de Dios. Escúcheme bien, hermano. Cada tentación que pone el diablo es para apartarnos de Dios. Aquí en Génesis capítulo 3 viene el tentador y Eva obedece a este ser. Dejó de lado a Dios y obedeció al tentador. O sea, Eva se puso de acuerdo con el tentador para desobedecer al Señor y tuvo nefastas consecuencias. Luego, dice la Biblia, compartió con Adán y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, habían pecado delante del Señor y se escondieron de la presencia de Dios. Y de allí la raza humana, a partir de ese momento la raza humana cayó en la tentación del diablo. ¿Y qué es lo que trajo el diablo con la tentación? ¿Qué es lo que él trajo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? Vino las enfermedades. El pecado entró en sus cuerpos. Entró su naturaleza pecaminosa y su corazón se corrompió. El corazón del hombre se volvió inclinado al mal. Dejó de buscar a Dios en su pureza. Ahora se había convertido en un ser desobediente. Ahora se había convertido en un discípulo del diablo. Y luego vamos a ver los frutos del pecado en la raza humana. Desobedecieron a Dios. Allí entra en escena el tentador. En el libro de Éxodo, el tentador también trabaja, usa la muchedumbre, usa a los incrédulos, usa a los rebeldes para desobedecer a Dios. Y dice el libro de Corintios que habían tentado al Señor 10 veces. El pueblo de Israel no tenía excusa, hermano, porque ellos vieron con sus propios ojos los milagros portentosos que hizo el Señor para sacarlo de Egipto. No tenían excusa, ellos vieron con sus ojos cuando el mar se abrió en dos y cruzaron por el medio y Dios los salvó. Ellos vieron las maravillas de Dios en vivo y en directo, hermanos. A ellos nadie le contó. Ellos fueron los partícipes de esa escena. Y aún así pusieron a prueba a Dios. ¿Quién era? El tentador. El tentador se movía en esa multitud, en esa muchedumbre. Y en el Nuevo Testamento la Biblia se va aclarando y muestra el verdadero rostro del tentador. Y dice la Biblia que vino a tentar a Jesús.
vino a tentar a Jesús en la primera tentación y el Señor lo rechazó. Cada victoria, amado hermano, sobre la tentación es un testimonio vivo de que Dios está gobernando nuestras vidas. Por eso cuando viene la tentación en nuestro caminar en este siglo XXI, tenemos que ya madurar, no ser como el pueblo israelita, hermano, duro de servir, rebeldes. No, es tiempo de obedecer a Dios. Cada tentación que viene y cuando obedecemos a Dios, hermanos, agradamos al Señor. Es tiempo que la iglesia viva agradando a Dios. Por eso no te olvides. Cada tentación que pone el diablo es para apartarnos de Dios. Y la voluntad de Dios es que Cristo se forme en nosotros, ¿verdad? Porque el Evangelio de Jesús trae orden a nuestra vida. El Evangelio de Jesús nos da luz. Ya no estamos en tinieblas. Aleluya. ¿Qué pasa cuando Satanás logra engañarnos con el pecado? ¿Qué ocurre? Anula, oscurece nuestra relación con el Señor. ¿Cómo hemos de acercarnos a Dios con un corazón sucio? ¿Cómo? Y cuando uno está en esa situación, esa condición, también ya no hay fuerza para evangelizar. Ya no hay fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Simplemente uno se esconde, así como Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Se sentían impuros, no estaban bien. Dios sabía que habían fallado y los llama: Adán, Adán, ¿dónde estás? Señor, le dice: es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó? Mire. Y luego se echaron la culpa. El diablo siempre busca echarle la culpa a alguien. Por eso en esta noche el mensaje es para todos nosotros. Habrá muchas situaciones para alejarnos de Dios. Pero hermanos, miremos a Cristo Jesús. Miremos a Jesús. Y es tiempo de obedecer a Dios y de esta manera estaremos venciendo las tentaciones que vienen a diario a nuestra vida. La verdadera guerra espiritual es contra la carne. Esa es la realidad, hermano. Y viene en tres direcciones. La tentación viene de nosotros mismos, viene del mundo y viene de Satanás. Santiago capítulo 1, verso 13 nos dice de la siguiente manera. Santiago, aquí está nuestro hermano Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ah? Dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa? Nuestra pasión desordenada. Cuando nuestra pasión está desordenada, entonces somos presa fácil del diablo. Primera de Juan 2:15 dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando habla de los deseos de la carne, ¿de qué está hablando? De nuestra naturaleza humana. Del deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. El mundo cumple sus deseos carnales por naturaleza. Mateo 4, de 1 al 3, Satanás le ofreció a Cristo y dice: y vino el tentador.
Vino el tentador, vino a tentar a Jesús. Y el tentador es nada menos que el enemigo de las almas de Dios, del Señor. El mismo Satanás vino para tentar a Jesús. Dice la Biblia en Efesios 6:12, cómo debemos enfrentar la tentación. La palabra del Señor dice en Efesios 6:12 de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra los seres humanos. En el desierto del Éxodo, el pueblo de Israel estaba caminando, pero en forma invisible se movía el tentador y le hizo la vida imposible al pueblo del Señor. La generación que salió de Israel no entró a Canaán. Su incredulidad, su rebeldía, su dureza los enterró en los desiertos de aquel entonces. Amado hermano, hoy más que nunca tenemos que oír la voz de Dios. Jesús dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Hermosas palabras de Jesús, nuestro buen pastor. El pueblo de Israel desobedeció muchas veces a Moisés. Se iban contra él. Y al irse contra Moisés, se iban contra el Dios que lo libertó de Egipto. Hoy en este siglo XXI tenemos que obedecer la voz del Señor, la voz de nuestro pastor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. También el Señor ha establecido pastores en cada pueblo, en cada lugar, en la costa, sierra y selva, donde hay hombres y mujeres que están allí orando en la viña, haciendo la obra evangelizadora en la viña del Señor. Es tiempo, hermanos, de que usted empiece a orar por su pastor. Es tiempo que las ovejas, los miembros, empiecen a orar mucho por los ministros, porque realmente necesitamos la oración del pueblo santo del Señor. Entonces, ¿quién tiene la culpa cuando caemos en la tentación? La tentación está allí. Muchas veces nos cuesta aceptar nuestra culpa. Y siempre le echamos la culpa a otros. He conocido testimonios de hermanos que ya se apartaron y le echan la culpa, algunos al pastor, otros a los líderes y así. Y ese es el motivo por el cual están en el mundo. Es fácil echar la culpa, pero querido hermano que me escuchas en esta noche, un día daremos cuenta a Dios. Y es tiempo que la iglesia empiece a buscar el rostro de Dios, hoy más que nunca. Hemos entrado, hermanos, en la recta final, donde la iglesia ya no puede darse el lujo de estar en entretenimientos. No, hermanos, no. Hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Dice la palabra en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice así: pero ahora dejad también vosotros todas las cosas. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y sus hechos. Dice la palabra, dejad. O sea, está diciendo, abandona. ¿Qué cosa debemos abandonar? La ira, la malicia, el enojo, la mentira. Y son cosas, hermanos, que están arraigados en nosotros. No podemos caminar en el cristianismo con el enojo, la malicia, la mentira en nuestro corazón, hermano. No, hermano. Es tiempo de despojarnos de todo esto. Dice la palabra en 1 de Pedro
4:2. Primera de Pedro 4:2 dice la palabra del Señor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Basta ya, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Hermanos, somos de Cristo, ahora le pertenecemos al Señor. Es tiempo, escúcheme bien, hermano, es tiempo de enfrentarte con el enojo. No sé de qué estás enojado, qué tiempo te está durando, pero es tiempo que usted enfrente el enojo en el nombre del Señor y échalo fuera de su vida. Porque escúcheme, hermano, si uno se pone al nivel del enojo, vamos a vivir frustrados, amargados y no vamos a dar fruto en la viña del Señor. Debemos tener la estatura de Cristo y evitar los desórdenes en la vida. Dice en el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué significa gentil? Significa pagano que no conocen a Dios. Amado hermano, muchos ya conocemos a Cristo y la verdadera iglesia tiene que despojarse de todo esto que no agrada al Señor. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios y no caer en las tentaciones del enemigo. Mire usted, el pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros. En otras palabras, Moisés era el pastor. Y mira la congregación, una congregación de poca fe, una congregación que no quería obedecer a Dios. Cuando fueron a reconocer la tierra de los cananeos, solamente 2 volvieron dando un mensaje que sí podemos en el Señor, porque Dios lo había prometido. Porque Dios había prometido que iba a estar con ellos siempre. Y los 10 trajeron informe negativo y desalentaron al pueblo del Señor. Ese espíritu no se ha ido, hermano. En este siglo XXI la iglesia está lidiando contra estos espíritus de desaliento. Ese espíritu que está deteniendo a la iglesia. El temor se ha apoderado de muchos cristianos, porque hay muchas iglesias, hermanos, que se han cerrado. Y sinceramente debemos orar mucho, porque Cristo viene pronto. Hoy más que nunca es tiempo de volver a Dios, de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de buscar al Señor en oración. Amado hermano, por algo el Señor cerró las puertas por medio del gobierno a muchas congregaciones, a la mayoría aquí en el Perú. Y todos los miembros estaban en sus hogares. Y creo que fue un buen motivo para que el papá y la mamá en el hogar empiece a buscar el rostro de Dios. Algunos lo han hecho, pero muchos no, hermano. Y debemos, hermano, esta es una clarinada para la iglesia. Es una clarinada para la iglesia de buscar el rostro del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Yo recuerdo mucho aquí en Canto Grande cuando empezó a poblarse recién. No había luz, hermano, no había luz eléctrica. Las casas eran de esteras, con lámparas ahí, con querosene. Y íbamos a muchas iglesias, iglesias en las casas. Hermano, pero yo hasta ahora no me olvido, hermano. Hermosos cultos, hermano, donde el Señor realmente mostraba su presencia. No había parlantes,
No había micrófono grande, no, hermano. Los hermanos iban con su acordeón, con su guitarra, con su pandereta, y ahí se armaba la fiesta al Señor Todopoderoso. Hermano, no había ese adelanto tecnológico musical que hay ahora, no había. Pero mire cómo la iglesia del Señor se movía. Yo hasta ahora guardo aquí en mi corazón gratos recuerdos de aquellos tiempos. Hoy hay de todo, hay de todo. La pregunta es, ahora que hay más facilidades, ¿buscamos a Dios? Pregúntese, ¿cómo estás caminando en el Señor? ¿Te estás quejando? ¿Estás murmurando? ¿Cuál es nuestra queja? Dice la Biblia que el pueblo de Israel lo tentó, dice 10 veces. Y nos hemos olvidado de la promesa de Dios que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, recuerde, la tentación está vigente. La tentación no se va. La tentación viene desde el momento que uno despierta. Ahí está el tentador, a la expectativa para malograrnos el día que Dios nos da. Las 24 horas que Dios nos da es un día limpio, hermoso, para escribirlo en cosas buenas. Pero muchas veces viene el tentador y perdemos el control, perdemos esa cordura y le fallamos al Señor. Y no puede ser así, hermanos. Por eso el libro de Colosenses dice, basta ya, busquemos, basta ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominable, idolatrías. Basta ya, dice. Ahora estamos en Cristo y tenemos que obedecer a nuestro bendito Dios. Cuidado, hermanos, con el tentador. El tentador hizo su trabajo extraordinario en el desierto, hermano. Los engañó, levantó liderazgo contra el pueblo de Dios. El tentador no descansa. Desde que tentó a Eva, sigue su trabajo incansable. Nosotros a veces nos damos el lujo de descansar, pero el diablo no descansa. Él trabaja día y noche, tentando en especial a los cristianos, a los hijos de Dios, a los pastores, a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, a las mujeres de oración. El diablo está ahí a la expectativa y a muchos los ha hecho caer. Por eso en esta noche es para reflexionar. Reflexionemos, hermano. El tentador está a la puerta. Pero cuando uno sale con la palabra, vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Porque Dios vive en nuestro corazón. Dios vive en nuestro corazón y vamos a hacer lo que le agrada al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a dejarnos engañar fácilmente, porque el diablo es padre de la mentira, como dice 2 de Corintios 11. Dice aquí la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Imagínense, Pablo preocupado por la iglesia y le dice, cuidado, hermanos, cuidado. Está hablando de la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. Cuidado, dice que lo vaya a engañar. ¿Qué significa engañar? Engañar significa seducir con mentiras. O sea, habla de una destreza para engañar, hermano. El diablo, hermano, es bien hábil para engañar, hermano. El diablo tiene esa habilidad. Por algo lo llama la Biblia el padre de la mentira. Un cristiano tiene que agarrarse de la palabra. Escuché hace poco el testimonio de un joven actor mexicano. Y empezó de lo más bajo hasta que llegó a ser un galán de telenovelas. Y en especial muy codiciado por las señoritas. Joven, atractivo, atlético,
Y a veces en la vida se presentan circunstancias que a uno lo hacen reflexionar. Y entonces cambió. Hoy se ha dedicado a producir películas cristianas, ¿ya? Y cuenta él que para hacer esta película, por supuesto, se necesita de un capital económico, ¿no? Muy alto. Y no lo tenía, no, la verdad no tenía. Y bueno, pero él seguía con sus ideales. Cambió su vida, cambió su manera de ser, cambió. Un cambio radical, como se dice. Ya no tomaba, ya no fumaba, ya no engañaba a las chicas, ya no se jugaba con sus sentimientos. Un joven ejemplar. Y la gente dudaba, pues, ¿no? Dudaba de él. Y entonces él cuenta, ¿no? Y se le ve que es una persona sincera, con buenas intenciones. Y por ahí dice, se le presenta la oportunidad de ir al Vaticano. Y tuvo la oportunidad de estar frente a frente con el Papa y le pidió esa ayuda, ¿no? Que si podía ayudarlo porque quería hacer realidad esta película. Y en verdad, día después lo llaman por teléfono y una familia X decide ayudarlo y cubrir con los gastos, ¿no? Y él dice, cambió mi vida. Es cierto, ya no toma, no fuma, es un hombre y practica los principios morales. Un joven ejemplar, la verdad. Pero hermano, una cosa es la buena intención y otra cosa es la doctrina. Porque muchos creen que enseñando moral no es ladrón, no es mentiroso, es una persona culta, muy amable, muy respetuosa, todo, y cree que con eso se va a ir al cielo. Hermanos, si uno no se arrepiente de sus pecados y uno entrega su vida a Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador, no entrará al reino de los cielos. Porque cuando uno se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Cristo y Dios empieza a ocupar el primer lugar en su vida. Ya no otra persona, ya no otro religioso, es Jesús. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios que la salvación no es por obras. No. Este personaje que estoy mencionando es un ejemplo, pero le falta a Cristo. Él cree que tiene a Cristo, pero en verdad no tiene a Cristo, porque no tiene los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a conocer al verdadero Dios. El mundo, dice la Biblia en San Juan, no puede tener al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. No, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de todo hombre, de toda mujer que lo ha aceptado a Él como Señor y Salvador. Y como prueba de ello, deja la idolatría, porque el único Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, y no hay otra persona más. No hay. Usted no tiene por qué pedirle a otra persona que le habla a Jesús para que nos salve. No, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, amado hermano, tenga cuidado con esto. No, es tiempo de seguir a Cristo, es tiempo de seguir su palabra. Y no seamos idólatras. La Biblia dice: los idólatras no heredarán el reino de Dios. En la vida, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra aquí en Corintios, que hemos dado lectura, 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. ¿Cuál es el arte de Satanás? El engaño. Y hay religiones, hay una religión antigua, la Iglesia romana, que es mentirosa y que está engañando a mucha gente. Así como engañó a este joven actor que le estoy mencionando, así está engañando a muchos. Allí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento para saber cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Es una religión más hecha por el diablo. Pero Dios tiene una iglesia también. Dios tiene una iglesia verdadera que nació en Hechos capítulo 1. Cuando el Espíritu Santo descendió
con fuego, con poder a la iglesia, y salieron y predicaron en el nombre de Jesucristo. Predicaron al Cristo resucitado, al Cristo que viene otra vez. Ese es el Cristo de la iglesia. La iglesia nació con el poder del Espíritu Santo y la iglesia sigue moviéndose con el poder del Espíritu Santo. Y seguirá moviéndose con el poder del Espíritu Santo hasta que Él venga. Así es, hermano. Dios no ha menguado su poder. No, el pueblo de Israel lo tentó por 10 veces y dijeron, a ver dónde está Dios. Hoy la iglesia moderna a veces está tentando al Señor. Se ha escondido en su casa, no salen de su casa, ahí están con el temor que les vaya a tocar esa enfermedad, esa pandemia de moda que hoy está azotando el mundo. Hermano, tenle más temor al Señor, hermano. ¿Me estás escuchando? Tú debes tener más temor al Señor que a esta pandemia que está visitando muchos hogares. Hermano en Cristo Jesús, es tiempo de buscar el rostro de Dios y no ser engañados con cosas mentirosas que la religión inventa. Para ir concluyendo, me ganó el tiempo. Entonces hemos visto que el trabajo de Satanás ¿qué es engañar. El diablo vino para robar, matar y destruir. Jesús dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Qué hermoso es Jesús. Él vino para deshacer las obras del mentiroso que es el diablo. Y Jesús es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad absoluta. Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Y la Biblia dice que Cristo viene otra vez por su iglesia y viene como juez. Él ya no viene como salvador. En este momento Él está buscando y llamando al pecador a un genuino arrepentimiento. Y a la iglesia también le dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve, haz las primeras obras. Si alguno oye mi voz, mire cómo el Señor está llamando a su iglesia. A pesar que la iglesia está torcida, pero el Señor sigue llamando y dice, si alguno oye mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. En esta noche es el llamado de Dios para ti, hermano, que nos llama a todos. Llama a la iglesia y dice, si alguno oye mi voz, yo vendré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, haremos morada en la presencia del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El único poder que tiene Satanás es el engaño, hermanos, o la seducción, nada más. Él es el padre de la mentira y Jesús es la absoluta verdad. Por eso el Señor dice, nadie las arrebatará de mi mano, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús es nuestro buen pastor. Qué hermoso. Aquí está la Biblia. En la Biblia está registrado los antecedentes del tentador. Aquí la Biblia nos enseña a discernir cómo actúa el tentador. Por eso que como iglesia nos toca estudiar esta bendita palabra del Señor. Amado hermano, damos gracias al Señor por su palabra y que el Señor nos ayude y nos libre, nos dé la fuerza suficiente para vencer al tentador. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Obedeciendo a su palabra. Nada más, hermano. Nada más. Obedeciendo al Señor. Cada día que Dios nos da es un día limpio. Pero también viene la tentación. Así conforme la vida es una bendición de Dios, es una bendición, hermano. Dios nos bendice cada día con un día nuevo. Pero juntamente con la bendición de Dios, también está el tentador ahí, al acecho del pueblo de Dios y de la cual debemos tener cuidado. Es tiempo de actuar guiado por la palabra de Dios. Y así la iglesia estará esperando a Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, y perseveremos en Cristo. Perseveremos en los caminos de nuestro Señor. Dios les bendiga y Dios mediante el día viernes nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche para continuar con este estudio de la palabra de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga.